Nacido alrededor del año 582 a.C., en la región de Persis, en el corazón del actual Irán, Ciro, conocido más tarde como Ciro el Grande, llegaba al mundo en un tiempo de reinos fragmentados y tensiones constantes. Persis, también llamada Parsa, era una provincia menor del Imperio Medo, un vasto territorio que se extendía desde el mar Caspio hasta las llanuras de Mesopotamia. Su familia pertenecía a la nobleza persa. Su padre, Cambises I, era un pequeño rey local, y su madre, Mandane, hija del rey Medo Astiages, llevaba sangre de la dinastía que dominaba gran parte de la región. Desde su infancia, Ciro estuvo rodeado por historias de poder y estrategia. Su abuelo materno, Astiages, reinante en Ecbatana, representaba la autoridad absoluta y la fuerza de un imperio que dominaba tribus y provincias diversas. La relación entre persas y medos era compleja. Los medos eran gobernantes supremos, mientras que los persas, aunque respetados, aún eran considerados subordinados. Esta dinámica marcaría profundamente la visión del joven Ciro sobre la política, la diplomacia y la ambición. Los relatos sobre su infancia están teñidos de leyenda. Se dice que, al nacer, un augurio señaló que Ciro algún día derrocaría a su abuelo. Temiendo por su trono, Astiages habría intentado eliminar al niño. Según las crónicas de Heródoto, Ciro fue enviado a ser criado en secreto por un pastor y su esposa, creciendo en un ambiente humilde pero lleno de enseñanzas sobre la naturaleza, la supervivencia y la observación del comportamiento humano. Estas experiencias forjaron en él la capacidad de comprender a sus aliados y enemigos, y una inteligencia práctica que más tarde definiría su liderazgo. A medida que Ciro crecía, también lo hacía su reputación entre las tribus persas. Se convirtió en un joven fuerte, decidido y con un carisma innato que le permitía ganarse la lealtad de aquellos que lo rodeaban. Aprendió el arte de la guerra, la equitación y la estrategia, pero también estudió las costumbres y leyes de los pueblos vecinos, comprendiendo que el poder no solo se consolidaba con la fuerza, sino también con la justicia y la diplomacia. Alrededor del año 555 a.C., Cambises I, su padre, murió, dejando a Ciro como heredero del trono de Anshan, un pequeño reino persa dentro del dominio medo. Este momento marcó el primer paso concreto de Ciro hacia la historia. Como rey joven, debía equilibrar respeto y autoridad, ganarse la lealtad de sus súbditos y enfrentar las presiones de un imperio mayor que lo observaba con cautela. Fue en este contexto que surgieron los primeros conflictos decisivos en la vida de Ciro. Astiages, temiendo que la profecía se cumpliera, intentó mantener control sobre su nieto, pero Ciro, hábil y astuto, logró consolidar su posición gracias a alianzas estratégicas con nobles persas y medos descontentos con el reinado de Astiages. Su capacidad para escuchar, persuadir y unir fuerzas marcó la primera gran lección de su liderazgo. El poder se construye tanto con inteligencia política como con fuerza militar. Durante estos años, Ciro comenzó a transformar la identidad persa. Bajo su liderazgo, las tribus persas, que hasta entonces eran fragmentadas y en ocasiones conflictivas, empezaron a unirse bajo un propósito común: independencia y expansión. Los jóvenes generales que lo rodeaban aprendieron de él, no solo tácticas de combate, sino también la visión de un reino que no buscaba únicamente la conquista, sino la estabilidad y la organización. A través de estas primeras décadas de su vida, Ciro forjó un carácter que combinaba audacia y prudencia, compasión y firmeza. Comprendió que el éxito de un líder no depende únicamente del miedo que inspira, sino de la confianza que genera. Y así, mientras Persis permanecía relativamente pequeña en comparación con el vasto imperio medo, las semillas de lo que sería un futuro monumental comenzaron a germinar. Este primer episodio de la vida de Ciro nos muestra a un joven nacido entre privilegios y amenazas, educado en la observación, la resiliencia y la astucia. Sus primeras victorias no fueron sobre ejércitos enemigos, sino sobre la incertidumbre.
la intriga y la necesidad de ganarse un lugar en un mundo de grandes poderes. Los años que siguen prometen un ascenso imparable, donde la ambición y la estrategia se unirán para cambiar el curso de la historia del antiguo Oriente Medio. Mientras el sol se ponía sobre las llanuras de Persis, un joven rey se preparaba para enfrentar desafíos que transformarían no solo su destino, sino el de millones de personas. Ciro el Grande comenzaba a escribir los primeros capítulos de una historia que resonaría a través de los siglos, marcada por la visión de un imperio unido bajo la justicia, la fuerza y la inteligencia. Alrededor del año 553 a.C., Ciro el Grande estaba listo para dar el siguiente paso en su ascenso al poder. Persis, su pequeño reino heredado, había crecido en cohesión bajo su liderazgo, y las tribus persas, antes dispersas y fragmentadas, comenzaban a responder a un mando centralizado. Sin embargo, un obstáculo formidable aún se interponía en su camino. Su abuelo materno, Astiages, rey de los Medos, cuya autoridad se extendía sobre un vasto territorio desde las montañas de Armenia hasta las llanuras de Mesopotamia. Astiages había intentado mantener el control sobre su nieto, viendo en él una amenaza a su trono. Sin embargo, Ciro había aprendido a leer la política con una precisión extraordinaria. Comprendió que para desafiar al imperio, Medo no bastaba la fuerza. Necesitaba alianzas, astucia y la oportunidad correcta. Aprovechando la insatisfacción de algunos nobles medos, quienes resentían la centralización del poder de Astiages, Ciro comenzó a tejer una red de apoyo discreta pero efectiva. En un movimiento calculado, Ciro lanzó su rebelión contra Astiages. Según las crónicas de la época, no se trató de un enfrentamiento directo de enormes ejércitos, sino de una serie de maniobras estratégicas que desestabilizaron al rey medo desde dentro. Los medos que apoyaban a Ciro facilitaron su avance, y cuando finalmente se enfrentaron, Astiages fue derrotado sin necesidad de un derramamiento de sangre masivo. Este triunfo no solo marcó la caída del imperio medo, sino también la consolidación de Ciro como líder supremo de los persas y los medos, uniendo tribus y provincias bajo un solo mando. Tras la victoria, Ciro mostró una visión sorprendentemente moderna para la época. En lugar de castigar a sus enemigos o desmantelar las estructuras existentes, optó por integrar a los medos en su nuevo gobierno. Mantuvo a Astiages vivo, pero lo relegó a un papel ceremonial, asegurando así la lealtad de aquellos que aún respetaban al antiguo rey. Esta combinación de clemencia y autoridad fortaleció su posición y sentó un precedente. Ciro gobernaría no solo por la fuerza, sino también por la legitimidad y la justicia. Con la unificación de los persas y medos, Ciro comenzó a reorganizar su reino. Estableció sistemas administrativos más eficientes, promovió la agricultura y el comercio, y fomentó la construcción de ciudades y caminos. Comprendió que un imperio duradero no podía sostenerse solo con conquistas militares. Requería infraestructura, leyes y cohesión cultural. Durante estos años, su reputación se extendió más allá de Persis, y su nombre comenzó a ser sinónimo de liderazgo y visión estratégica. Pero Ciro no se detuvo allí. Miró hacia el oeste, hacia Lidia, un reino rico en Asia Menor, famoso por sus minas de oro y sus sofisticadas ciudades. La oportunidad de expansión se presentó alrededor del año 547 a.C., cuando Creso, rey de Lidia, subestimó la capacidad de Ciro y se mostró confiado en la superioridad de su ejército y su riqueza. Ciro, paciente y calculador, preparó una campaña meticulosamente planificada. Sus generales eran expertos en tácticas de sitio, emboscadas y diplomacia, y su ejército, aunque menor en número, estaba altamente motivado y disciplinado. La guerra contra Lidia combinó estrategias militares y diplomáticas. Ciro no solo avanzó con su ejército, sino que también logró que varias ciudades y pueblos lidios se unieran a su causa sin luchar, seducidos por su promesa de respeto y autonomía local. La campaña culminó con la captura de Sardes, la capital de Lidia, y la caída de Creso, quien fue tratado con sorprendente clemencia. Ciro respetó su vida y su estatus,
consolidando así su reputación como un conquistador que combinaba fuerza con justicia y diplomacia. Con la derrota de Lidia, Ciro no solo había extendido su territorio, sino que también controlaba rutas comerciales cruciales y riquezas que fortalecerían su imperio durante décadas. Su capacidad para unir tribus, integrar pueblos conquistados y reorganizar la administración marcó la transición de un rey regional a un verdadero arquitecto de imperios. En estos primeros pasos de expansión, Ciro mostró una constante: su habilidad para anticipar movimientos, comprender la psicología de sus aliados y enemigos, y actuar con una visión a largo plazo. Cada victoria fortalecía su liderazgo, pero también aumentaba su prestigio y su ambición. El joven que había sido criado en secreto por un pastor, ahora se consolidaba como el artífice de un imperio que pronto sería recordado como el primer gran imperio de la historia persa. Mientras el sol iluminaba las llanuras y ciudades recién conquistadas, Ciro entendía que su misión apenas comenzaba. No se trataba solo de derrotar reyes y ejércitos, sino de crear un modelo de gobierno, una visión de un imperio que combinara diversidad, justicia y estabilidad. Este episodio de su vida nos muestra al estratega, al diplomático y al líder visionario, cuyo talento para unir y expandir marcaría la pauta de su legendario reinado. Hacia el año 539 a.C., Ciro el Grande estaba a punto de llevar a cabo la hazaña que cimentaría su lugar en la historia: la conquista de Babilonia, la ciudad más famosa y poderosa de Mesopotamia, cuna de reyes, templos y mitos. Babilonia, con sus murallas impenetrables, sus canales y jardines, y su reputación de ciudad invulnerable, representaba el corazón del imperio neobabilónico y un desafío que muchos consideraban imposible de superar. El rey de Babilonia, Nabónido, gobernaba un imperio en decadencia, con tensiones internas entre la nobleza, los sacerdotes y las ciudades conquistadas. Ciro, conocedor de esta situación, no se lanzó a la guerra con arrogancia. Más bien, planificó una campaña estratégica que combinaba inteligencia militar y diplomacia. Comprendía que un asalto frontal contra las murallas de Babilonia sería costoso y arriesgado, por lo que buscó explotar las divisiones internas y ganarse el apoyo de la población local, prometiendo respeto a sus costumbres y religiones. La llegada de Ciro fue seguida por una combinación de movimientos astutos. Ordenó a su ejército desviar los ríos que rodeaban la ciudad, reduciendo el nivel de las defensas naturales y creando un acceso inesperado a través de los canales. Al mismo tiempo, envió mensajes a los sacerdotes y ciudadanos, garantizando que su gobierno respetaría los templos y la vida cotidiana. Este enfoque logró minar la moral de los defensores y generar simpatía hacia los persas. En el año 538 a.C., Ciro entró en Babilonia prácticamente sin resistencia. La ciudad, famosa por su opulencia, sus zigurats y la legendaria Puerta de Ishtar, se rindió ante un líder que, más que conquistador, se mostraba como un liberador. Ciro permitió que Nabónido permaneciera en la ciudad bajo custodia, pero trató con respeto a sus sacerdotes y líderes, ganándose la lealtad de la población. Esta política de clemencia y respeto contrastaba con las tradiciones de conquista de la época y consolidó su fama de rey justo y sabio. La conquista de Babilonia no fue solo un triunfo militar, fue un triunfo político y cultural. Ciro incorporó a Babilonia y sus territorios al incipiente imperio persa, pero respetando su estructura administrativa, religiosa y social. Emitió el famoso decreto conocido como el Cilindro de Ciro, considerado por muchos historiadores como el primer ejemplo de declaración de derechos humanos. En él, Ciro garantizaba la libertad religiosa, la restitución de templos saqueados y el regreso de los pueblos exiliados, incluido el pueblo judío, quien pudo regresar a Jerusalén tras décadas de cautiverio. Este acto no solo reforzó su legitimidad entre los pueblos conquistados, sino que sentó las bases de un imperio multicultural, donde la diversidad era aceptada y administrada con inteligencia. Babilonia se convirtió en un ejemplo de cómo Ciro,
consolidaba territorios extensos sin destruir la identidad de sus habitantes, un enfoque revolucionario en la historia de los imperios. Con Babilonia bajo su control, Ciro también reorganizó las rutas comerciales y administrativas, aseguró el flujo de recursos, tributos y alimentos, garantizando la estabilidad de una región vital para la economía y la seguridad del imperio. Su visión iba más allá de la conquista, buscaba la integración de culturas, la cooperación entre pueblos y la creación de un imperio duradero, donde la autoridad se ejercía con justicia y eficiencia. Los años posteriores a la toma de Babilonia consolidaron la reputación de Ciro como el rey más grande de su tiempo. Su fama se extendió por todo Oriente Medio, y su nombre inspiraba respeto y admiración entre aliados y enemigos por igual. Cada acción, cada decreto, cada victoria militar, mostraba a un líder que entendía la política, la guerra y la diplomacia como partes de un mismo arte, la construcción de un imperio que trascendiera generaciones. Este episodio de la vida de Ciro revela al estratega supremo, al diplomático visionario y al legislador que revolucionó la manera de gobernar. Babilonia, la joya del mundo antiguo, había caído, pero su caída no fue un acto de destrucción. Fue la inauguración de un nuevo modelo de poder, donde la grandeza de un imperio se medía no solo por la extensión de sus territorios, sino por la justicia y la estabilidad que ofrecía a sus habitantes. Mientras el sol se ponía sobre los muros de Babilonia, Ciro sabía que su ambición no tenía límites. El imperio que había comenzado como un pequeño reino persa estaba destinado a convertirse en la fuerza más influyente del mundo antiguo. La historia, que hasta entonces lo había observado desde lejos, comenzaba a registrar cada uno de sus pasos con asombro y admiración. Tras la conquista de Babilonia, alrededor del año 538 a.C., Ciro el Grande no descansó. Su visión de un imperio duradero y multicultural requería expandir las fronteras y consolidar su control sobre Asia Menor y los territorios que se extendían desde el corazón de Media hasta las costas del Mediterráneo. La región estaba habitada por diversos pueblos, lidios, frigios, lidios y griegos, asentados en colonias costeras, todos con costumbres, lenguas y estructuras de poder distintas. Ciro comprendió que el dominio efectivo no podía basarse únicamente en la fuerza militar. Necesitaba construir relaciones, asegurar lealtades y crear un sistema administrativo capaz de integrar culturas diversas. En Lidia, por ejemplo, tras la derrota de Creso años atrás, se estableció un modelo de gobierno que combinaba respeto a la nobleza local con la supervisión persa, permitiendo que los gobernantes lidios mantuvieran cierto control sobre sus territorios a cambio de tributos y lealtad al nuevo imperio. El general persa aplicaba la misma estrategia en Media, donde la dinastía que una vez gobernó sobre él, ahora debía ser integrada al nuevo orden. La población, acostumbrada a estructuras rígidas, fue incorporada mediante matrimonios estratégicos, alianzas y respeto a sus costumbres, asegurando la estabilidad de regiones que históricamente habían sido conflictivas. Ciro demostraba una combinación de astucia política y pragmatismo que le permitía consolidar su poder sin recurrir a la destrucción sistemática, ganándose así la lealtad de los pueblos conquistados. Hacia el año 536 a.C., Ciro emprendió campañas en Asia Menor, enfrentándose a ciudades y reinos que dependían de su fortaleza defensiva y de alianzas locales. Sus tácticas militares eran sofisticadas. Empleaba emboscadas, maniobras de distracción y el conocimiento del terreno para superar a ejércitos numéricamente superiores. Sin embargo, siempre que podía, fomentaba la rendición pacífica, ofreciendo condiciones que garantizaban la supervivencia de las ciudades y la integridad de sus templos y sistemas administrativos. Durante este periodo, Ciro también comenzó a desarrollar la infraestructura que permitiría un control eficiente del imperio. Estableció caminos, rutas comerciales seguras y centros administrativos que conectaban los territorios más lejanos con la capital. Los sátrapas o gobernadores provinciales se convirtieron en figuras clave. Debían asegurar la recaudación de tributos, mantener la paz y administrar justicia, mientras respondían directamente a la autoridad central de Ciro. Este sistema
innovador para la época, aseguraba que el imperio funcionara como un todo coherente, a pesar de su extensión y diversidad cultural. La diplomacia de Ciro también se mostró decisiva en Asia Menor. Pactó con ciudades griegas costeras, respetando su autonomía y fomentando relaciones comerciales que beneficiaban a ambos lados. Con los pueblos frigios y lidios del interior, la combinación de respeto a las tradiciones locales y supervisión persa consolidó su dominio sin necesidad de guerras devastadoras. Ciro entendía que la fuerza sin legitimidad era frágil y que un gobierno basado en la integración y la justicia tenía más posibilidades de perdurar. Por primera vez, el imperio persa comenzaba a tomar forma como una entidad coherente, un territorio vasto que abarcaba desde las montañas de Media hasta las costas del Mediterráneo, uniendo culturas, religiones y pueblos distintos bajo un liderazgo centralizado pero flexible. La fama de Ciro como líder justo, visionario y estratega inigualable, se consolidaba no solo entre los persas, sino también entre aliados y enemigos de toda la región. Este periodo de expansión y consolidación preparó el terreno para su siguiente gran objetivo: asegurar las rutas hacia Mesopotamia, Asia Menor y más allá, garantizando que su imperio no solo creciera en tamaño, sino también en estabilidad y cohesión. La combinación de tácticas militares, diplomacia y administración eficiente convirtió a Ciro en un líder que no solo conquistaba, sino que gobernaba de manera efectiva, creando un modelo que inspiraría a generaciones futuras. Al mirar sus dominios recién conquistados, Ciro comprendió que el poder real no residía solo en los ejércitos o en los tesoros, sino en la capacidad de unificar pueblos diversos mediante leyes justas, respeto a sus culturas y visión estratégica. Asia Menor y Media se convirtieron en los primeros ejemplos de su habilidad para transformar la conquista en estabilidad duradera, cimentando las bases de un imperio que continuaría expandiéndose y perdurando mucho después de su tiempo. Hacia el año 530 a.C., Ciro el Grande se encontraba al frente de un imperio que se extendía desde las costas del Mediterráneo hasta los fértiles valles de Mesopotamia y las montañas de Media. Sin embargo, el horizonte oriental permanecía como un desafío. Regiones como Bactria y Sogdiana, en lo que hoy conocemos como Afganistán y Asia Central, eran tierras montañosas habitadas por pueblos guerreros acostumbrados a la independencia y al saqueo de ejércitos foráneos. Ciro entendió que la estabilidad de su imperio requería la integración de estos territorios, no solo su conquista. Las campañas hacia el este fueron arduas y prolongadas. Ciro empleó una combinación de fuerza militar y diplomacia inteligente. En las montañas, los ejércitos persas enfrentaban dificultades logísticas y resistencia feroz. Pero Ciro adaptó sus estrategias. Utilizó la movilidad de sus tropas, emboscadas calculadas y, sobre todo, alianzas con tribus locales, ofreciendo respeto a sus líderes y autonomía limitada a cambio de lealtad. Este enfoque, reiterado a lo largo de su vida, le permitió conquistar vastos territorios sin recurrir al saqueo indiscriminado, consolidando su reputación como rey justo y pragmático. Mientras expandía sus fronteras hacia Bactria y Sogdiana, Ciro también comprendió la necesidad de un sistema administrativo sólido que permitiera gobernar un imperio de dimensiones sin precedentes. Estableció las satrapías, divisiones provinciales gobernadas por sátrapas responsables ante el rey. Cada satrapía contaba con un sistema de recaudación de tributos, justicia local y defensa militar, manteniendo la autonomía relativa de las poblaciones siempre que cumplieran con las leyes del imperio. Este modelo permitió integrar culturas diversas, desde medos y persas hasta babilonios, lidios y pueblos del este, creando cohesión sin imposición cultural. Además, Ciro estableció un sistema de comunicación rápida y eficiente que conectaba los extremos del imperio. Carreteras y estaciones de relevo aseguraban el traslado de mensajeros y tropas, lo que permitía a Ciro mantener el control sobre territorios distantes sin la necesidad de presencia constante. Este sistema administrativo y logístico fue revolucionario y sentó las bases de lo que más tarde sería conocido como el Imperio Aqueménida, uno de los primeros ejemplos de gobierno centralizado en la historia de la humanidad.
Durante estos años, Ciro también consolidó su poder a través de la diplomacia y las alianzas matrimoniales. Contrajo matrimonios estratégicos con familias nobles de distintas regiones, asegurando la lealtad de élites locales. Además, fomentó la práctica de religiones locales y la preservación de templos y tradiciones, lo que redujo los conflictos internos y generó estabilidad en áreas recién conquistadas. La combinación de tacto diplomático, respeto cultural y fuerza militar se convirtió en la característica definitoria de su reinado. En paralelo, Ciro fortaleció la cohesión cultural y política dentro del núcleo persa. Promovió la educación, la escritura y la documentación de leyes y decretos, asegurando que su autoridad y visión fueran comprendidas y respetadas en todo el imperio. Babilonia, Lidia, Media, Bactria y Sogdiana se convirtieron en partes interdependientes de un sistema más amplio, donde la diversidad no era una debilidad, sino una fuente de riqueza y resiliencia. La consolidación del imperio persa bajo Ciro también tuvo un profundo impacto en la economía y el comercio. Las rutas comerciales entre Mesopotamia, Asia Menor y el Este se estabilizaron, permitiendo el intercambio de bienes, ideas y tecnología. Ciro comprendió que un imperio fuerte no dependía únicamente de la guerra, sino también de la prosperidad de sus pueblos y la integración de mercados, recursos y culturas. Al mirar sus dominios, Ciro entendió que su obra no se limitaba a la conquista militar. Su visión era la de un imperio cohesionado, donde la justicia, la administración eficiente y la diplomacia inteligente asegurarían la perdurabilidad del poder persa durante siglos. Cada campaña, cada decreto y cada alianza reflejaba un líder que combinaba audacia, inteligencia y humanidad, consolidando su lugar como uno de los más grandes monarcas de la antigüedad. Este episodio de la vida de Ciro nos muestra al arquitecto de un imperio verdaderamente global para su tiempo, un visionario capaz de unir pueblos diversos bajo un mismo liderazgo sin destruir su identidad, y un estratega que entendió que la grandeza de un imperio se mide tanto por su extensión como por la estabilidad y justicia que ofrece a sus habitantes. Hacia el año 532 a.C., Ciro el Grande, ya consolidado como líder de un vasto imperio, se enfrentaba a nuevos desafíos que marcarían los últimos años de su vida. Su atención se dirigió hacia las tierras del norte y noreste, habitadas por los escitas, un pueblo nómada guerrero, temido por su movilidad, su dominio del caballo y su habilidad para la guerra de emboscadas. Para Ciro, dominar estas regiones no era solo cuestión de prestigio, sino de seguridad estratégica. Controlar las rutas hacia las estepas aseguraba el comercio y la estabilidad del imperio. La campaña contra los escitas fue compleja y peligrosa. Estos pueblos, expertos en tácticas de retirada y ataque sorpresa, dificultaban el avance de cualquier ejército convencional. Ciro comprendió que la victoria requeriría no solo fuerza, sino ingenio y resistencia. Su estrategia consistió en dividir sus fuerzas, utilizar la movilidad de sus caballerías y establecer bases temporales a lo largo del territorio hostil. Sin embargo, a pesar de su experiencia y liderazgo, los escitas demostraron ser enemigos formidables, capaces de evitar confrontaciones directas prolongadas y desgastar a sus tropas. Durante esta campaña, Ciro también enfrentó los problemas logísticos de un imperio vasto. Mantener líneas de suministro, asegurar la moral de las tropas y coordinar ejércitos en territorios desconocidos se convirtió en un desafío constante. Su experiencia y disciplina permitieron avances significativos, pero la guerra contra los escitas fue larga y agotadora, mostrando que incluso los líderes más grandes podían encontrar límites en el terreno y la resistencia humana. Fue en este contexto que se produjo la muerte de Ciro, alrededor del año 530 a.C., aunque las crónicas difieren en los detalles exactos. Algunas fuentes, como Heródoto, sugieren que murió en batalla mientras avanzaba contra los escitas, mientras que otras narraciones, incluidas las babilónicas, son menos precisas pero coinciden en que su muerte ocurrió durante la campaña en las regiones del noreste del imperio. Su fallecimiento marcó el fin de un reinado caracterizado por la conquista,
la diplomacia y la integración cultural, dejando un legado que perduraría por siglos. El impacto de su muerte se sintió de inmediato en el imperio. Ciro había creado un sistema de administración capaz de sostenerse incluso sin su presencia directa. Las satrapías continuaron funcionando, los líderes locales respetaban las leyes persas y las rutas comerciales permanecieron abiertas. Sin embargo, su ausencia también generó incertidumbre. Aunque su hijo Cambises II lo sucedió, la magnitud de la visión de Ciro difícilmente podía ser replicada de inmediato. Aún así, la obra de Ciro había transformado la región para siempre, dejando un imperio cohesionado y multicultural como base para los monarcas que lo seguirían. El legado de Ciro no se limitó a la extensión territorial. Su enfoque de gobierno, basado en la justicia, la clemencia y la integración de culturas, influyó profundamente en la historia posterior. Babilonia, Lidia, Media, Bactria y los pueblos conquistados fueron administrados de manera que respetaban sus tradiciones y costumbres, un modelo innovador que contrastaba con la brutalidad de otros conquistadores de la época. Este principio de respeto y equidad consolidó su reputación como un gobernante excepcional, recordado no solo por sus victorias, sino por su capacidad de unir y gobernar efectivamente. Incluso después de su muerte, las historias sobre su vida y sus conquistas se difundieron ampliamente. El cilindro de Ciro se convirtió en símbolo de un gobierno justo y de respeto hacia los pueblos conquistados, mientras que los relatos griegos y babilónicos perpetuaron la imagen de un líder visionario capaz de combinar audacia militar con diplomacia y humanidad. Su figura se elevó a un nivel casi mítico, convirtiéndose en un referente para gobernantes y pueblos de generaciones futuras. Los últimos años de Ciro muestran a un líder que nunca se detuvo, que entendió que el poder debía ser ejercido con visión y estrategia, y que el éxito de un imperio no se medía solo en territorios conquistados, sino en la estabilidad, justicia y prosperidad que ofrecía a sus habitantes. Su muerte marcó el final de una era, pero el imperio que había construido permaneció como testimonio de su genio político y militar. Ciro el Grande cerraba así el capítulo final de su vida, dejando un imperio extenso, administrativamente avanzado y culturalmente diverso, listo para enfrentar los desafíos de las generaciones venideras, pero siempre recordando a su creador, un hombre que transformó la historia con su visión, estrategia y humanidad. Tras la muerte de Ciro el Grande, el imperio persa continuó expandiéndose bajo el liderazgo de sus sucesores, pero la huella del fundador permaneció evidente en cada decisión administrativa, en cada campaña y en cada política implementada. La estructura que Ciro había establecido, basada en satrapías eficientes, respeto cultural y administración centralizada, permitió que un imperio tan vasto no se fragmentara tras su desaparición. Babilonia, Media, Lidia, Bactria y las regiones orientales se convirtieron en ejemplos de cómo la integración de diferentes pueblos podía generar estabilidad y prosperidad. Los sátrapas continuaron funcionando como los pilares locales del gobierno, recaudando tributos, administrando justicia y manteniendo la seguridad de manera autónoma, pero siempre bajo la supervisión del monarca persa. Este modelo administrativo se transformó en una herramienta esencial para manejar la diversidad del imperio, desde las ciudades densamente pobladas hasta las tribus nómadas del este. El legado cultural de Ciro también se consolidó en estas décadas posteriores. Sus políticas de respeto a la religión y las costumbres locales se mantuvieron, y las ciudades conquistadas pudieron florecer manteniendo sus tradiciones. Babilonia siguió siendo un centro religioso y cultural de primer orden, mientras que Lidia y las ciudades griegas en Asia Menor prosperaron económicamente bajo la supervisión persa. Esta integración cultural facilitó el comercio, la difusión de ideas y la creación de un ambiente de intercambio entre regiones muy diversas. Además, la influencia de Ciro se extendió hacia la forma en que los gobernantes persas posteriores entendieron la guerra y la diplomacia. Sus campañas no eran solo conquistas,
sino oportunidades para consolidar lealtades y establecer estructuras de control duraderas. Incluso más allá del imperio persa, la figura de Ciro comenzó a tener un significado simbólico. Los pueblos sometidos recordaban al rey, que los había tratado con justicia y los había integrado en un sistema más amplio. Su modelo inspiró no solo a sus sucesores inmediatos, sino también a líderes y pensadores de otras civilizaciones que estudiaron cómo un imperio podía mantenerse unido sin recurrir a la opresión constante. Su visión de un gobierno multicultural, justo y eficiente se convirtió en un referente para la historia política y administrativa del mundo antiguo. La consolidación del imperio también implicó asegurar las fronteras y mantener las rutas comerciales abiertas y protegidas. Desde el este hasta el Mediterráneo, las carreteras, estaciones de relevo y comunicaciones establecidas por Ciro continuaron funcionando, asegurando la movilidad de ejércitos, mercancías y mensajes. La eficiencia logística que él había introducido permitió que el imperio persa permaneciera cohesionado y que sus diferentes regiones prosperaran simultáneamente. Este episodio nos muestra que el legado de Ciro no se limitó a la conquista militar ni a la extensión territorial. Su verdadero logro fue la creación de un modelo de imperio, un sistema donde la diversidad podía coexistir con la autoridad central, donde la ley, la justicia y la administración aseguraban la estabilidad y donde la visión de un líder podía transformar la vida de millones de personas. Incluso siglos después, la memoria de Ciro el Grande se mantuvo viva en relatos históricos y culturales. Su nombre simbolizaba la combinación perfecta entre audacia militar, sabiduría política y humanidad. La consolidación de su imperio mostró al mundo que la fuerza no era suficiente, que el respeto, la justicia y la integración cultural eran igualmente poderosos para sostener un dominio duradero. Mientras las ciudades del imperio persa prosperaban y las rutas comerciales conectaban continentes, la influencia de Ciro continuaba marcando la forma en que se gobernaban los vastos territorios, demostrando que la visión de un solo hombre podía perdurar mucho más allá de su vida, dejando un legado que se convertiría en un modelo histórico de gobierno y liderazgo. Aunque Ciro el Grande había fallecido alrededor del año 530 a.C., su influencia trascendió la vida de su reinado y se convirtió en un modelo que marcaría la historia de los imperios por siglos. Su mayor legado no fue únicamente la expansión territorial, sino la forma en que entendió la administración, la integración cultural y la diplomacia como pilares de un gobierno duradero. El sistema de satrapías, que había organizado para supervisar vastas regiones con diversidad étnica y cultural, demostró ser uno de los avances más notables de su reinado. Cada sátrapa tenía la autoridad suficiente para gobernar localmente, pero respondía directamente a la autoridad central del rey persa. Este equilibrio entre autonomía y control permitió que regiones tan distintas como Babilonia, Media, Lidia, Bactria y Sogdiana funcionaran de manera eficiente y cohesionada. La visión de Ciro inspiró a sus sucesores a mantener esta estructura administrativa, asegurando la estabilidad del imperio incluso en periodos de transición o conflicto. Otro aspecto fundamental de su legado fue su política de respeto hacia los pueblos conquistados. Ciro comprendió que un gobierno efectivo no podía basarse solo en el miedo o la fuerza, sino en la legitimidad y la aceptación de la autoridad. Su famoso decreto, conocido como el Cilindro de Ciro, garantizaba la libertad religiosa, el retorno de exiliados y la preservación de templos y costumbres locales. Estas acciones crearon una base de lealtad voluntaria que fortaleció la cohesión del imperio y estableció un precedente histórico en la administración de territorios diversos. El enfoque cultural de Ciro también dejó una huella duradera. Su respeto por las lenguas, religiones y tradiciones locales permitió que las distintas culturas dentro del imperio prosperaran sin perder su identidad. Esto no solo redujo las tensiones internas, sino que fomentó un intercambio de ideas, comercio y tecnología entre las regiones. Babilonia continuó siendo un centro cultural y religioso, mientras que ciudades griegas, lidias y medias mantenían sus tradiciones bajo la supervisión persa.
Esta integración pacífica y productiva de culturas se convirtió en un sello distintivo del imperio aqueménida. Militarmente, Ciro también dejó un ejemplo de estrategia y visión. Sus campañas, desde la derrota de Astiages hasta la conquista de Babilonia y la expansión hacia Asia Central, demostraron que la combinación de inteligencia política, diplomacia y fuerza militar era más efectiva que la mera brutalidad. Sus tácticas inspiraron a futuros comandantes y fueron estudiadas por generaciones, convirtiéndose en un modelo de liderazgo militar basado en la planificación, la adaptación al terreno y la consideración de las poblaciones locales. El legado de Ciro influyó también en imperios posteriores. Alejandro Magno, siglos después, admiraría la capacidad persa para integrar pueblos diversos y mantener rutas comerciales y administrativas eficientes. Incluso en la tradición occidental, Ciro fue recordado como un gobernante justo y visionario, cuyo enfoque en derechos, leyes y respeto cultural inspiró a pensadores, historiadores y líderes políticos de distintas épocas. Su figura trascendió la política y la guerra. Se convirtió en símbolo de la autoridad moral y la justicia. La historia lo recuerda no solo como conquistador, sino como legislador, diplomático y visionario, un rey que comprendió que la grandeza de un imperio depende tanto de la cohesión interna como de las victorias militares externas. La forma en que trató a los pueblos conquistados sentó un precedente que pocos líderes antiguos lograron igualar: gobernar con poder y respeto al mismo tiempo. Este episodio de la vida y legado de Ciro nos muestra que la verdadera fuerza de un líder reside en su capacidad de planificar, integrar y gobernar con justicia. Su visión no se limitó a conquistar territorios, sino a construir un imperio que perdurara y que pudiera prosperar incluso tras su muerte. La influencia de Ciro el Grande se extendió más allá de su tiempo, convirtiéndose en un modelo de gobierno, estrategia y diplomacia que inspiraría a generaciones y dejaría una marca indeleble en la historia del mundo antiguo. Mientras las rutas persas conectaban continentes y Babilonia y Media continuaban prosperando bajo un gobierno centralizado, la memoria de Ciro el Grande permanecía viva. Un rey que enseñó que el poder verdadero no es solo fuerza, sino visión, justicia y habilidad para unir a los pueblos bajo un mismo ideal. Tras la muerte de Ciro el Grande, el imperio persa continuó expandiéndose bajo el liderazgo de sus sucesores, pero la huella del fundador permaneció evidente en cada decisión administrativa, en cada campaña y en cada política implementada. La estructura que Ciro había establecido, basada en satrapías eficientes, respeto cultural y administración centralizada, permitió que un imperio tan vasto no se fragmentara tras su desaparición. Babilonia, Media, Lidia, Bactria y las regiones orientales se convirtieron en ejemplos de cómo la integración de diferentes pueblos podía generar estabilidad y prosperidad. Los sátrapas continuaron funcionando como los pilares locales del gobierno, recaudando tributos, administrando justicia y manteniendo la seguridad de manera autónoma, pero siempre bajo la supervisión del monarca persa. Este modelo administrativo se transformó en una herramienta esencial para manejar la diversidad del imperio, desde las ciudades densamente pobladas hasta las tribus nómadas del este. El legado cultural de Ciro también se consolidó en estas décadas posteriores. Sus políticas de respeto a la religión y las costumbres locales se mantuvieron, y las ciudades conquistadas pudieron florecer manteniendo sus tradiciones. Babilonia siguió siendo un centro religioso y cultural de primer orden, mientras que Lidia y las ciudades griegas en Asia Menor prosperaron económicamente bajo la supervisión persa. Esta integración cultural facilitó el comercio, la difusión de ideas y la creación de un ambiente de intercambio entre regiones muy diversas. Además, la influencia de Ciro se extendió hacia la forma en que los gobernantes persas posteriores entendieron la guerra y la diplomacia. Sus campañas no eran solo conquistas, sino oportunidades para consolidar lealtades y establecer estructuras de control duraderas. La idea de combinar fuerza militar con clemencia y respeto cultural se convirtió en un principio central de la estrategia persa,
asegurando que la expansión territorial estuviera acompañada de cohesión y estabilidad. Incluso más allá del imperio persa, la figura de Ciro comenzó a tener un significado simbólico. Los pueblos sometidos recordaban al rey, que los había tratado con justicia y los había integrado en un sistema más amplio. Su modelo inspiró no solo a sus sucesores inmediatos, sino también a líderes y pensadores de otras civilizaciones que estudiaron cómo un imperio podía mantenerse unido sin recurrir a la opresión constante. Su visión de un gobierno multicultural, justo y eficiente se convirtió en un referente para la historia política y administrativa del mundo antiguo. La consolidación del imperio también implicó asegurar las fronteras y mantener las rutas comerciales abiertas y protegidas. Desde el este hasta el Mediterráneo, las carreteras, estaciones de relevo y comunicaciones establecidas por Ciro continuaron funcionando, asegurando la movilidad de ejércitos, mercancías y mensajes. La eficiencia logística que él había introducido permitió que el imperio persa permaneciera cohesionado y que sus diferentes regiones prosperaran simultáneamente. Este episodio nos muestra que el legado de Ciro no se limitó a la conquista militar ni a la extensión territorial. Su verdadero logro fue la creación de un modelo de imperio, un sistema donde la diversidad podía coexistir con la autoridad central, donde la ley, la justicia y la administración aseguraban la estabilidad y donde la visión de un líder podía transformar la vida de millones de personas. Incluso siglos después, la memoria de Ciro el Grande se mantuvo viva en relatos históricos y culturales. Su nombre simbolizaba la combinación perfecta entre audacia militar, sabiduría política y humanidad. La consolidación de su imperio mostró al mundo que la fuerza no era suficiente, que el respeto, la justicia y la integración cultural eran igualmente poderosos para sostener un dominio duradero. Mientras las ciudades del imperio persa prosperaban y las rutas comerciales conectaban continentes, la influencia de Ciro continuaba marcando la forma en que se gobernaban los vastos territorios, demostrando que la visión de un solo hombre podía perdurar mucho más allá de su vida, dejando un legado que se convertiría en un modelo histórico de gobierno y liderazgo. Ciro el Grande, quien nació alrededor del año 600, se convirtió en uno de los líderes más influyentes del mundo antiguo. Desde su infancia, marcada por secretos y desafíos, hasta su muerte en campaña alrededor del año 530 a.C., su vida fue un testimonio de visión, audacia y liderazgo estratégico. Su historia no se limita a victorias militares. Es la narrativa de un hombre que comprendió que el verdadero poder radica en la capacidad de unir pueblos diversos bajo un gobierno justo y duradero. El imperio persa que Ciro fundó no era solo un conjunto de territorios conquistados. Era una entidad cohesionada gracias a su innovador sistema de administración basado en las satrapías, que combinaba autonomía local con supervisión central. Este modelo permitió integrar culturas, lenguas y religiones distintas, desde Babilonia hasta Bactria, y aseguró la estabilidad de un territorio vastísimo, un logro sin precedentes en la historia antigua. Ciro también dejó un legado cultural y moral. Su famoso decreto, conocido como el Cilindro de Ciro, reflejaba su visión de justicia y respeto por los pueblos conquistados. Garantizó la libertad religiosa, la restitución de templos y el retorno de exiliados, incluyendo al pueblo judío. Este acto no solo fortaleció su legitimidad, sino que se convirtió en un símbolo de derechos y gobernanza ética, un precursor de los conceptos modernos de derechos humanos y respeto por la diversidad cultural. Militarmente, Ciro fue un estratega excepcional. Sus campañas, desde la derrota de Astiages hasta la conquista de Babilonia y las campañas hacia Asia Central, demostraron su habilidad para combinar fuerza con astucia, paciencia y diplomacia. Supo leer a sus enemigos y aliados, anticipar movimientos y actuar con precisión, dejando un legado que sería estudiado por generaciones de líderes y generales. Tras su muerte, su imperio no colapsó, gracias a las instituciones que había establecido y a la lealtad que inspiró entre sus súbditos. Sus sucesores continuaron expandiendo y consolidando el imperio persa,
beneficiándose de la visión y los sistemas implementados por Ciro. La cohesión del imperio y la estabilidad de las satrapías demostraron que su obra era más que temporal, era una estructura pensada para perdurar. El impacto de Ciro se extendió más allá de su tiempo. Alejandro Magno, siglos después, admiraría su capacidad para integrar pueblos diversos y mantener un imperio estable. La historiografía griega, los relatos babilónicos y las tradiciones persas lo recordaron como un gobernante ejemplar, un líder que combinaba audacia militar con justicia, diplomacia y visión administrativa. Su nombre se convirtió en sinónimo de liderazgo, visión estratégica y humanidad. Ciro enseñó que un gran líder no solo conquista, sino que también construye, integra y administra. Su habilidad para unir territorios extensos, respetar culturas diversas y crear instituciones duraderas, lo colocan como un referente universal en la historia de los imperios. La grandeza de Ciro radica no solo en su poder militar, sino en su capacidad de transformar la gobernanza, estableciendo un modelo que influyó en generaciones y en civilizaciones enteras. Mientras las ciudades persas, los templos babilónicos y las rutas comerciales seguían funcionando siglos después, el recuerdo de Ciro el Grande permaneció vivo. El rey que entendió que el poder verdadero se ejerce con justicia, visión y respeto. Su vida y su obra son un testimonio de que la historia no solo se escribe con guerras y conquistas, sino con la capacidad de transformar sociedades y dejar un legado que trascienda generaciones. Ciro el Grande se convirtió así en una leyenda histórica, un símbolo de liderazgo y visión estratégica que aún hoy inspira a quienes estudian la política, la diplomacia y el arte de gobernar. Su imperio fue más que territorio. Fue la expresión de un ideal que combinaba poder, justicia y humanidad, marcando un antes y un después en la historia del mundo antiguo.